Es el cartucho más vendido del planeta. Se producen miles de millones de unidades al año. Ha sido el primer contacto con la pólvora para millones de personas y la herramienta definitiva para el control de plagas y el entrenamiento. Sin embargo, ningún otro cartucho en la historia de la balística carga con tantas leyendas urbanas, mitos absurdos y contradicciones peligrosas como el calibre 22. Bienvenido a la armería. Hoy vamos a diseccionar la verdad detrás del pequeño gigante de la industria armamentística, el calibre 22, específicamente el 22 LR o Long Rifle, para entender cómo surgieron tantos mitos a su alrededor, desde su introducción en el lejano año de 1887 y hasta el día de hoy. Sobreviviente del revolucionario cambio de la pólvora negra a la pólvora sin humo, y contando en la actualidad con casi 140 años de historia, el calibre 22 sigue siendo el rey indiscutible de la balística moderna en volumen de fabricación, pero su tamaño minúsculo y su asequibilidad han provocado que tanto detractores como fanáticos le inventen propiedades casi mágicas o defectos catastróficos. Desde historias de pasillo que aseguran que una de estas balas puede rebotar infinitamente dentro de un cuerpo como bola de pinball, hasta afirmaciones pseudocientíficas que sostienen que disparar un arma de este calibre arruinará tu memoria muscular para armas reales. El espectro de la desinformación es gigantesco. Así que acompáñame a derribar, con datos duros en mano, los 7 mitos más grandes y comunes sobre el calibre 22 LR. Y prepárate para quedar sorprendido con aquellos que no conocías o que siempre creíste que eran reales. Mito número 1. La bala del calibre 22 LR rebota dentro del cuerpo como bola de pinball. Comencemos con el clásico de los foros de internet y las charlas casuales, el mito del rebote infinito. La leyenda urbana dice que, debido a que el proyectil 22 LR tiene la velocidad suficiente para perforar la piel y el músculo, pero no la fuerza para salir por el otro lado, al impactar un hueso, rebotará en ángulo dirigiéndose hacia otro tejido, repitiendo este proceso hasta destrozar el interior de la víctima. De hecho, este mito ha sido repetido incluso por paramédicos y oficiales de policía, dándole un aire de falsa legitimidad. Pero, ¿qué dicen la física de materiales y la balística al respecto? La realidad es muy diferente. Verás, las ojivas estándar de calibre 22 LR están hechas de plomo blando, a menudo sin camisa de aleación dura, o con un baño de cobre sumamente delgado. El plomo es un metal denso pero extremadamente maleable, es decir, fácilmente deformable, por lo que cuando un proyectil de apenas 40 granos viaja a unos 330 metros por segundo e impacta una estructura rígida como el hueso humano, ocurre algo llamado transferencia de energía y deformación plástica. Esto quiere decir que, en lugar de actuar como una pelota de golf rebotando en una pared de concreto, la bala de plomo pierde casi toda su energía cinética en el primer impacto. El proyectil se deforma, se aplasta o a lo mucho se fragmenta en pedazos, lo que sí le da la posibilidad de desviarse unos centímetros hacia otro lado, pero no significa que vaya a rebotar en un hueso, y luego en otro, y luego en otro, y luego en otro más, licuando los órganos en el proceso. Por lo tanto, la idea de que un 22LR tiene energía de sobra para rebotar múltiples veces por el cuerpo es físicamente imposible. Una vez que golpea un hueso grande, su viaje suele terminar ahí, o desviado a unos pocos centímetros. Mito número 2. El calibre 22 LR es un calibre para niños que no es letal. En el extremo opuesto al primer mito, encontramos al desprecio absoluto, donde muchas personas, debido al bajo costo de esta munición y al casi nulo ruido y retroceso que genera en rifles largos, categorizan al 22 Long Rifle como un juguete. Frases como "esa cosa solo sirve para ardillas" o "una chamarra gruesa detendrá ese tiro" plagan las redes sociales de manera totalmente irresponsable, ya que este, sin lugar a dudas, es el mito más peligroso de todos, porque la complacencia en el manejo de armas de fuego es lo que causa las peores tragedias.
vamos a ver los números reales. Una bala estándar de 22 LR genera entre 190 y 200 joules de energía al ser disparada. Pero los neurocirujanos y patólogos forenses saben que se requieren únicamente alrededor de 70 joules de energía para que un proyectil de este tipo, peso, dureza y tamaño perfore el cráneo humano. En otras palabras, un 22 LR contiene casi el triple de energía, más que suficiente para ingresar a la cavidad craneal de un ser humano sin problema. Más aún, a distancias cortas y medias, un disparo de 22 LR penetra fácilmente tejidos blandos, perfora huesos planos del tórax y la cabeza, y destruye arterias principales como si fueran mantequilla. De hecho, históricamente, debido a su abundancia en todo el mundo, es uno de los calibres que registra más muertes accidentales por año a nivel global. Por lo tanto, tratar un arma de calibre 22 con menos respeto del que se le tendría a un rifle de cacería, una escopeta o incluso un fusil de asalto es una negligencia criminal. Este no es un juguete, sino un calibre letal. Mito número 3. El calibre 22 LR no produce retroceso, por lo que no te enseña a manejar armas reales. Pasemos a una creencia muy arraigada en círculos de tiradores que se consideran puristas o de la vieja escuela, quienes tienen la idea de que, debido a que el 22 LR tiene un retroceso prácticamente imperceptible, entrenar con él es una pérdida de tiempo. Estos tiradores afirman que un calibre así no te prepara para las dinámicas de un arma real o una de calibre mayor, argumentando que termina por malacostumbrar al tirador y que, para aprender de verdad, se debe empezar directamente con un calibre de amplio uso defensivo como el 9 mm o el 223 Remington. Sin embargo, la ciencia de la pedagogía en el tiro y la física del control dicen todo lo contrario. Verás, el argumento de los puristas ignora por completo cómo funciona el aprendizaje psicomotriz en los seres humanos. Pues, por ejemplo, cuando un novato empieza a disparar directamente con calibres grandes, su cerebro desarrolla un mecanismo de defensa inconsciente conocido como anticipación del retroceso. Este nuevo tirador, sabiendo que el arma va a dar una fuerte sacudida y a generar un sonido ensordecedor, tiende a cerrar los ojos, tensar los hombros, apretar su empuñe y empujar el arma hacia abajo justo una fracción de segundo antes de realizar un disparo, lo que destruye por completo su precisión. El calibre 22 LR es entonces la herramienta pedagógica perfecta precisamente porque elimina ese factor de miedo inconsciente y le permite al estudiante aislar y perfeccionar los fundamentos más puros del tiro: el control preciso de la respiración, la alineación perfecta de las miras delantera y trasera, y lo más importante, la presión suave y constante sobre el disparador, sin alterar la estabilidad del arma. Una vez que el tirador domina estos fundamentos mecánicos en una plataforma 22, transferir estos conocimientos a un calibre mayor es relativamente sencillo, requiriendo únicamente adaptarse al agarre y al control de la masa del arma. El pánico al retroceso a veces oculta tras de sí fundamentos muy importantes. Mito número 4. Las armas de calibre 22 LR son poco fiables y fallan mucho. Una creencia que parte de ciertas bases reales, pero que exagera y generaliza los defectos que pueden presentarse en algunas armas y cartuchos de este calibre. Verás, debido tanto a su sistema de fuego anular como al tipo de pólvora usado en él, el calibre 22 ciertamente opera de forma mucho más sucia que cualquier cartucho de fuego central, llenando rápidamente de hollín el interior de un arma, y por lo tanto, haciéndola más propensa a sufrir una falla. El fulminante de estas municiones, colocado en un aro alrededor de la base del casquillo, también tiene más probabilidades de fallar que aquel de un cartucho de fuego central, pudiendo quedarse sin disparar al ser accionado, sencillamente porque existe la posibilidad de que dicho fulminante no esté distribuido de manera uniforme.
Sin embargo, aquí es donde las tolerancias y el control de calidad en la fabricación tanto de un cartucho 22 LR como de un arma que lo utilice entran en juego. Y es donde fácilmente puedes distinguir las armas y la munición barata, que se encasquillan a cada rato, de aquellas de mayor precio que pueden realizar cientos de disparos antes de fallar. En otras palabras, si compras pistolas, rifles o revólveres con una deficiente fabricación, con agujas o martillos débiles, o con piezas que puedan atascarse fácilmente con algo de suciedad, entonces sí, el calibre 22 LR probablemente te dará muchos problemas, y tendrás la impresión de que el mito de la pésima fiabilidad de este es completamente cierto. Lo mismo te sucederá si compras munición barata por cubeta en lugar de invertir un poco más. Sin embargo, generalizar que todas las armas y todos los cartuchos 22 fallan mucho, por alguna mala experiencia que hayas tenido al lidiar con el extremo más económico del espectro, es simplemente una falacia. Mito número 5. El calibre 22 LR puede usarse sin problema para defensa del hogar. Un mito que nos lleva al terreno de la supervivencia pura y la balística defensiva. Debido a que el 22 es económico, ligero y fácil de disparar por casi cualquier miembro de la familia, desde un adolescente hasta un adulto mayor, muchas personas concluyen que es la opción ideal y definitiva para guardarlo en la mesa de noche para la protección del hogar. La idea es que nadie se va a quedar parado si le meto 3 tiros de estos. Y aunque suena lógico sobre papel, los datos de la balística de heridas contradicen severamente esta suposición. Hablemos claro por un momento sobre defensa personal. En una situación de vida o muerte dentro de tu hogar, el objetivo principal de usar un arma de fuego no es infligir un daño que le cause la muerte al agresor horas después en un hospital. El objetivo es la incapacitación inmediata de este atacante para frenar la amenaza en ese mismo segundo. Esto se logra de forma inequívoca solo mediante 2 vías: la destrucción del sistema nervioso central o una pérdida masiva de presión sanguínea inducida por una herida grande. Como establecimos en el mito número 2, el 22LR es letal. Sí, pero carece casi por completo de poder de parada inmediato. Por esto mismo, un criminal motivado, lleno de adrenalina o bajo la influencia de sustancias estupefacientes, puede recibir múltiples impactos de 22 en áreas no vitales y conservar fuerza para continuar atacando durante varios minutos antes de colapsar. Además, el riesgo de fallas menores en la percusión anular, que ya discutimos en el mito anterior, vuelve mecánicamente riesgoso al 22LR para situaciones de alta tensión. La realidad en balística defensiva es simple. Siempre será mejor tener un arma 22 a no tener nada, pero si puedes elegir, el 22LR debe ser tu última opción para defensa del hogar. Mito número 6. Silenciar un calibre 22 es tan fácil como ponerle una botella de plástico. Un mito regalo directo del cine de acción. El famoso silenciador casero con una botella de plástico. La cultura popular nos ha hecho creer que, debido a que el 22LR produce un volumen de gases limitado, basta con encintar una botella plástica de refresco al cañón para obtener un arma completamente silenciosa, digna de un espía internacional. Pues bien, esto no solo es falso, sino que representa una severa falacia balística. Verás, un supresor de sonido real funciona expandiendo y enfriando los gases calientes de la pólvora a través de una serie de cámaras y deflectores metálicos. Por supuesto, una botella de plástico vacía carece de estas cámaras de desaceleración y resistencia estructural, por lo que sí, quizás al primer disparo logres una cierta cantidad mínima de atenuación del sonido, pero la presión inevitablemente terminará destruyendo la botella y dejándola inutilizable, algo muy diferente a lo que podrías ver en varias producciones de Hollywood. Además, el ruido de un disparo se compone tanto de la liberación de los gases de la deflagración,
como del chasquido que produce la bala en el aire al romper la barrera del sonido. Dicho esto, debes saber que la gran mayoría de los cartuchos 22LR comerciales son supersónicos, y solo algunos muy específicos tienen el peso suficiente o la cantidad de pólvora adecuada para lograr no sobrepasar esta velocidad en vuelo. Y sí, para lograr un silencio real, es necesario emplear munición diseñada específicamente como subsónica, de manera que el disparo sea realmente difícil de percibir. De lo contrario, aunque un supresor mitigue por completo el sonido del gas liberado, el proyectil en vuelo seguirá haciendo un escándalo. Así que, como en muchos temas armamentísticos, en este ámbito, Hollywood nos mintió de nuevo. Mito número 7. El calibre 22 LR solo sirve para entrenamiento y recreación. Mucha gente te dirá que el 22 solo sirve para que los niños aprendan a disparar, para tiro recreativo de fin de semana, o como un paso previo antes de pasar a las armas de verdad. Pero la realidad es que este cartucho es una de las herramientas más versátiles y ampliamente usadas del planeta. Primero, hablemos del ámbito deportivo, donde existe una gran variedad de disciplinas creadas alrededor de este calibre, desde aquellas competencias de velocidad extrema con pistola y carabina, hasta otras de altísima precisión con rifles que son auténticas y carísimas, obras maestras de innovación balística. Ahora bien, si hablamos de la cacería, millones de personas en todo el mundo dependen del 22LR para el control de plagas y la caza menor de subsistencia, pues este es lo suficientemente poderoso como para abatir con limpieza a mamíferos pequeños a varias decenas de metros, sin destrozar la carne ni arruinar la piel, como lo haría un calibre mayor. Sin embargo, el dato que realmente incomoda a muchos es el referente al uso militar. A lo largo de la historia, agencias como la CIA, el Mossad y diversas fuerzas especiales han recurrido al 22LR en varias situaciones de distinta índole. ¿Por qué? Porque al ser un cartucho tan pequeño, es increíblemente fácil de silenciar al punto de ser prácticamente indetectable, lo que a distancias de 150 metros o menos, en manos de un tirador experto, lo hace letal en combate urbano, por ejemplo. Las unidades de control antidisturbios de Israel lo han usado también para neutralizar amenazas específicas a distancias medias, sin el estruendo, la sobreperforación, ni los rebotes y el daño colateral de un fusil de asalto. E incluso la mismísima Kalashnikov de Rusia fabrica el rifle SV-99 en 22LR para uso militar en operaciones encubiertas. Entonces, que el 22 no tenga el poder de parada de un 45 ACP o de un 5.56 no significa que no sea letal, pues en manos bien entrenadas, este cartucho ha cumplido una gran variedad de misiones, donde el sigilo absoluto era la única opción de supervivencia. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.